es porque muchas veces nos estamos desviando, nos estamos enfriando, y muchas veces la gente no se da cuenta que se está enfriando. Por eso es importante tener una persona que te diga, acércate a Dios. Es importante tener una persona que te diga, aviva lo que tú cargas. Es importante tener una persona que te diga, mira, tú cargas un don y veo que te está enfriando, veo que está dejando de venir a la iglesia. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar la oración, tenemos que tener intimidad. Veo que está descuidando lo que tú tienes, lo que tú portas. Quiero verte más cerca de Dios. Hay bendiciones que Dios tiene que ya están al punto de conseguirla. Están ahí cerquitica, pero muchas veces la perdemos por la falta de resistencia. Hay cosas que Dios te quiere entregar, pero si tú no resistes y puedes aún esperar hasta que Él llegue, esperar 5 minutos más, esperar 15 minutos más, esperar un día más, esperar un año más, hasta que te envíen y te va por tu cuenta, puedes perder la mayor salvación y puedes perder la mayor bendición. Entonces tenemos que aprender a resistir. Resistencia, esperar hasta que Él llegue, porque solamente seremos efectivos cuando Dios llega, cuando Él nos envía. Seremos efectivos cuando Él nos manda. Escuchaba un testimonio de un evangelista, la cual se fue para una nación, y se fue porque Dios en ese momento lo envió. Vino de allá bendecido en todas las áreas. Dios lo envió y fue a esa nación, manifestó milagros, señales, maravillas. Dios se movió a través de él. Pero luego se sintió tan bien que dijo, bueno, fue y rentó un carro, rentó ese carro allá, hizo de todo. Y cuando tenía invitación, porque Dios lo usó, pero en este momento yo no lo había enviado. Y cuando él esté en el lugar que lo invitan varias iglesias, luego que llega ya en la asignación, nunca pudo llegar a predicar en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque se pasaba, se perdía, y era algo tan poderoso lo que pasaba, que él no pudo recibir ninguna bendición, porque se desesperó. No aprendió a resistir y esperar el tiempo de Dios. Y cuando no resistimos, vamos a hacer la cosa en la carne, y vamos a hacer la cosa donde nunca le vamos a agradar a Dios, y vamos a hacerlo en nuestra sabiduría. Lo vamos a hacer en nuestra sapiencia, en nuestra sabiduría nada va a funcionar. Entonces es necesario aprender a resistir hasta que Dios nos envíe. Aprender a resistir hasta que seamos comisionados, hasta que aprenda a llegar el que nos envió, y cuando Él nos envía nos va a respaldar. Ahí había serio problema con esta iglesia, la cual Santiago le escribe, y era que tenían peleas agresivas. Estaban peleando continuamente. Por eso él le estaba hablando y le estaba diciendo, porque ellos estaban combatiendo los unos a los otros, estaban llenos de codicias. Y el diablo más grande, la cual tú tienes que combatir, es contigo mismo. El enemigo más grande se llama tú mismo, y es con ese que tú tienes que pelear todos los días. Tú tienes que resistirlo todos los días. Resistir ese ego que está dentro de nosotros, resistir esa maldad que está dentro de nosotros, resistir esa envidia que muchas veces no nos deja alcanzar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él le está diciendo al apóstol Santiago, codicias, no tenéis envidia, no podéis alcanzar y combatir luchas, pero no tenéis lo que decía, porque pedí mal. Le está diciendo, ustedes están pidiendo para su propio deleite. Le está diciendo, ustedes están pidiendo para enaltecer su alma, para enaltecer su orgullo, para conseguir lo que ustedes quieren conseguir, pero no están pidiendo para hacer mi voluntad. Por eso lo único que prospere cuando hacemos la voluntad del Señor. Entonces no sabemos que la amistad del mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. Y así estaba la iglesia. Hablaba de Cristo, pero no vivía a Cristo. Así estaba la iglesia, predicaba a Jesús, pero Jesús no estaba dentro de ellos. Y muchas veces hablamos de Cristo, pero no manifestamos a Cristo cuando hablamos, cuando caminamos, cuando vivimos. Entonces tenemos que manifestarlo con nuestros hechos, tenemos que manifestarlo con nuestra palabra, pero que nuestro sí sea así, que seamos sinceros con nosotros mismos, con Dios y con los hombres. Entonces esta iglesia estaba llevando una doble vida, estaba hablando lo que no vivía. Entonces Santiago le dice, resistí a los soberbios, porque yo resisto a los soberbios. Santiago le estaba diciendo, cuando en ti hay soberbia, Dios te va a ver de lejos.
Porque cada vez que Dios ve soberbia, cada vez que Dios ve orgullo, Él se acuerda de Satanás. Porque sabe que Satanás lo que le entró fue soberbia, le entró orgullo. Y cada vez que Dios ve orgullo, está viendo el mismo diablo. Entonces nosotros debemos de impedir a toda costa que este orgullo, que estas codicias, que queramos alcanzar los logros en nuestra fuerza, debemos de impedirlo a toda costa. Debemos de impedir parecernos siempre a Cristo. Debemos de anhelar siempre parecernos a Cristo, no parecernos al diablo. Porque muchas veces decimos que estamos con Cristo, muchas veces decimos que estamos con Él, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Debemos de aprender a ser puro. Y eso es lo que Santiago le está hablando a la iglesia: sean puras, sean santos, caminen conforme la Escritura. Entonces es necesario entender que la causa era que habían puesto su corazón en los placeres del mundo. Y cada vez que ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas del mundo, vamos a perder las cosas celestiales. Vamos a perder la salvación. Vamos a perder lo que verdaderamente tiene precio. En ello había algo, y era que habían desviado su corazón. Y muchas veces estaban poniendo su corazón en las cosas la cual no le agradaba a Dios. Entonces Dios le está hablando, y ellos habían desviado su corazón y estaban poniendo su corazón en todo lo que no le agradaba al Rey de Reyes. Y dice Santiago: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera hacer su deleite, cualquiera que quiera buscar lo suyo y no le de Dios, cualquiera que quiera buscar las cosas que agradan la carne, se constituyen en enemigo de Dios. Y dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y servir a la riqueza. Tú no puedes querer servirle a Dios y quererle servir a las cosas del mundo. No puedes querer agradar a Dios agradándolo con tu carne. Tiene que ser espiritual. Tiene que matar la carne, tiene que matar el orgullo, tiene que matar eso que no te deja avanzar. Santiago le llama: tiene que resolver tu problema. Y tú sabes cuál es tu serio problema. Tú sabes qué es lo que te pone a cojear, pero muchas veces no quieres reconocer lo que te está poniendo a cojear, y sigue acojeando todos los días, sigue caminando haciendo lo mismo todos los días, y nunca va a haber un arrepentimiento genuino si tú no haces algo diferente. Por eso cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, usted da un giro 180 grados, usted cambia de dirección, usted dice: lo que estaba haciendo, reconozco que lo estaba haciendo mal, pero me voy a volver a Dios. Santiago le estaba diciendo: tienen que volverse a Dios. Cuando nos volvemos a Dios es porque verdaderamente experimentamos algo nuevo. Nunca vas a experimentar algo nuevo haciendo lo mismo. Nunca vas a experimentar algo nuevo de Dios viviendo la misma vida en el pecado. No vas a conocer a Dios, porque Dios se te va a esconder. No va a tener revelación de Dios, porque Él se te va a aparecer, se te va a desaparecer. Entonces es necesario que nos acerquemos a Él. Y sabe algo, todos sabemos cuando tenemos el puente roto. Todos sabemos cuando tenemos una rotura. Todos sabemos cuando estamos andando bajo una desgracia. Todos sabemos cuando la gracia de Dios está lejos. Todos lo sabemos, pero no todos nos arrepentimos. No todos nos humillamos. Por eso cuando un pueblo se humilla, viene Dios y se acerca a Él. Cuando ve un corazón contrito y humillado, ahí está Dios. Por eso cuando Dios ve que hay amor, ahí está Dios. Debemos de enamorarnos de la palabra. Debemos de enamorarnos de sus leyes. Debemos de enamorarnos de vivir conforme lo que dice el cielo. Dios te dice: acércate a mí. ¿Por qué te está diciendo acércate a mí? Porque te ves retirado. Si estamos retirados es porque hay una rotura. Y si tú rompiste algo, tú eres el único responsable de reparar lo que tú has roto. Si tú rompiste algo, tú tienes que reconocer que tú rompiste ese camino y tú tienes que volver al camino. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie puede venir a mí, o nadie puede ir al Padre si no pasa por el camino que se llama Jesús. Entonces debemos de reconocer que muchas veces estamos lejos del camino. Debemos de reconocer que muchas veces estamos apartados. Debemos de reconocer que muchas veces hay un camino y el camino ya hay hierba ahí y ya no está tan nublado que tú no sabes dónde está el camino. Entonces, cuando tú tienes ese camino nublado, tú quieres caminar pero no puedes caminar porque tiene una mente nublada. Quiere ver pero no puede ver. Por eso hay gente corto de visión, porque no tienen una relación con el camino. Entonces es necesario entender que cuando tú rompes algo, en otra palabra Santiago le está diciendo, ustedes se han alejado de Dios y deben de volver a Él. Tienen que tener bien serio que tienen que regresar a mí. Cuando tú regresas a Él, Él se te va a aparecer. Por eso no importa lo sucio que tú te encuentres, no importa el pecado que tú hayas cometido, cuando tú vuelves a Dios, la gracia de Dios te alcanza. Cuando tú vuelves a Dios, te acerca a Él, lo busca de todo corazón, lo busca de todo, con toda una humillación que te humilla a Él. Él nunca te va a despreciar, Él nunca te va a dejar, pero Él quiere que vuelvan a Él. Pero hay un punto bien importante. Santiago no solamente le está diciendo que vuelvan a Él, le está diciendo también cómo volver a Él. Porque muchas veces hemos fallado y no sabemos cómo volver a Él. Y una manera de cómo volver a Él es verdaderamente un genuino arrepentimiento. Cuando tú te humillas delante de Dios, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, cuando tú te acercas a Él, no importa el desierto que tú hayas vivido, no importa cómo hayas sido tus años atrás, si tú vuelves a Él, Él estás ahí para esperarte. Si tú vuelves a Él, Él estás ahí para recibirte. Si tú vuelves a Él, Él te quiere dar bendiciones, Él te quiere bendecir. Si tú vuelves a Él, te dice yo te amo. Si tú vuelves a Él te dice yo estoy contigo todos los días de tu vida. Debemos de volver a Dios en ese genuino arrepentimiento. Y Él dice en su verso 9: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentáis, llorad vuestra risa, y se conviertan en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Entonces, ¿en qué consiste ese verdadero arrepentimiento? El genuino arrepentimiento, ¿saben qué consiste? No es meramente decir lo siento sin que realmente no lo sienta. Porque muchas veces tú le dices a la gente te perdono, pero verdaderamente tú no lo quieres perdonar. El arrepentimiento es real cuando tú verdaderamente dices lo siento, pero lo sientes en tu corazón. El arrepentimiento es verdaderamente real cuando verdaderamente tú dices te amo, pero lo dices de corazón. Porque muchas veces tú dices te amo, pero lo dices de labio. Porque muchas veces tú dices te honro, pero solamente tus honras son de labio. Tu corazón está tan lejos de lo que estás hablando y te convierte en un hipócrita. Te convierte en alguien con una máscara. Te convierte en alguien que tiene una doble vida. Te convierte en alguien que verdaderamente no eres tú. Y estamos viviendo esa hipocresía. Pero eso se tiene que acabar. Porque se va a levantar una iglesia remanente de los últimos tiempos. Se va a levantar una iglesia que va a tener amor por lo perdido. Se va a levantar una iglesia que va a tener amor por lo pobre. Se va a levantar una iglesia que va a tener amor por los que están perdidos. Amor por las almas. Amor por aquellos que nadie nunca le ha dicho te amo. Por eso el verdadero arrepentimiento se duele cuando ve que alguien está en el pecado. El verdadero arrepentimiento se duele cuando ve que alguien está sucio. Usted quiere ser un instrumento para que esa persona sea limpiado, pero es cuando usted tiene un verdaderamente arrepentimiento. Es un giro 180 grados.
Es un cambio de dirección, es un cambio de vivir, es un cambio de volvernos genuinamente a Dios. Es volver a su presencia. Es un cambio radical en nuestra vida. Es volvernos a Dios. Es depender de Dios. Es el puro delante de Dios. Es andar en la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Es caminar limpio. Es tener un jabón espiritual que nos lave. Es tener un jabón que nos quite todo sucio. Es tener un jabón que nos quite todo lo que está de más, y podamos volver a Él genuinamente. El apóstol Santiago nos está hablando que tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué es lo que está impidiendo que te acerque a Él? Es reconocer que si las redes está impidiendo que te acerque a Él, rompe con las redes. Es reconocer que si la amistad que estás teniendo con alguien te impides acercarte a Dios, rompe con esa amistad. Es reconocer que lo que te está impidiendo que venga a buscar la presencia, tienes que soltarlo todo por Él, porque depender de Él es tenerlo todo, es estar conectado de Él. Por eso cuando Santiago dice purificad vuestros corazones, la idea es que nuestro pensamiento y motivos sean puros. En otra palabra está hablando de arrepentimiento verdadero, porque un arrepentimiento verdadero, hay un cambio genuino, hay una transformación, hay un ardiente deseo y esfuerzo continuamente de andar con Cristo Jesús. Tiene un anhelo de que Cristo esté en ti. Tiene un anhelo de que Cristo viva en ti, de que tú vivas para Él, de que ya tú no depende de ti, sino que depende totalmente de Dios. El que está conectado de Él jamás se quiere desconectar, porque reconoce que desconectado de Él no somos nada. Y cuando estamos conectados de Dios somos tan fructíferos. Por eso se va a notar cuando alguien está conectado de Dios. Va a tener un lenguaje diferente, va a hablar diferente, va a vivir diferente, va a amar aún aquellos que verdaderamente dicen que son tus enemigos. Tú no vas a tener enemigo. El enemigo tuyo será el diablo. El enemigo tuyo será el adversario. Pero tú vas a amar a la gente, no importa cuál sea su condición. La idea es que nuestro pensamiento y motivos sean totalmente para agradar a Jesús. No hay ningún arrepentimiento si no hay un cambio radical. No hay ningún arrepentimiento si no nos apartamos del mal. Si tú no se aparta del mundo, no se aparta de las cosas que detienen y retienen o que impiden que Dios pueda estar en usted, aún no hay un arrepentimiento. Y debemos de anhelar un arrepentimiento para que podamos dar los frutos dignos de arrepentimiento, para que podamos anhelar estar con Él. Si está en adulterio, suelta el adulterio, ahí te arrepentiste. Si está en fornicación, suelta la fornicación, ahí hay un arrepentimiento, porque diste un giro. Si está haciendo lo que no le agrada a Jesús, suelta de hacer eso, hay un arrepentimiento. Si está bebiendo romo todos los días y lo dejaste radical, hay un arrepentimiento. Si está viviendo doble vida y dejaste esa doble vida, hay un arrepentimiento. Porque un arrepentimiento es dejar de hacer algo para hacer algo mucho mejor. Si decimos que no nos arrepentimos, que nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo, verdaderamente no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te cambia radical. Ya usted no vive en usted, sino Cristo vive en usted. El arrepentimiento es aquella persona que vuelve a Dios genuinamente. Así que el primer paso para acercarnos a Dios es cuando le hemos fallado y de verdad decimos: reconozco que te he fallado, yo vuelvo a ti. Entonces eso usted lo va a hacer bajo una obediencia, bajo sumisión, no para agradarme a mí,
ni para agradar a Oliver, ni para agradar ni aún a su propia esposa, sino para agradar a Dios. Y cuando tú tienes un arrepentimiento y tú obedeces bajo sumisión, lo que tú estás haciendo es para agradar a Dios. Lo que tú estás haciendo no es para que te vean, lo estás haciendo porque amas a Dios verdaderamente. Lo estás haciendo porque ama lo que estás haciendo. No lo estás haciendo por evitar consecuencias. Porque muchas veces hay gente que obedecen, pero obedecen por evitar consecuencias. No, tú lo haces por evitar. ¿Sabe qué? Que el que esté en el cielo te vea. Porque tú te puedes esconder donde te esconda, pero ahí está Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? Usted no quiere cometer la misma diablura que usted cometía todos los días. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted se vuelve a Dios. Usted hace lo que le agrada al cielo. Debemos de acercarnos a Dios, reconocer en qué hemos fallado, reconocer en qué hemos roto el puente y que no podemos pasar al otro lado. Y muchas veces nosotros mismos rompemos el puente, pero queremos que otro lo arme. Es tu responsabilidad armar lo que tú rompiste. Es tu responsabilidad arrepentirte genuinamente. Es tu responsabilidad buscar a Dios con ahínco y compasión, restaurar todas las cosas. Y Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Y lo vas a hacer. Pero es si verdaderamente te arrepientes. Es si verdaderamente lo buscas de todo corazón. Es si verdaderamente lo buscas a Él. Y Él está aquí en esta hora para limpiar, para bendecir a todo aquello que verdaderamente se arrepientan genuinamente, se vuelvan a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. La palabra someteos, estás hablando en griego de hipotazos, que significa ponernos bajo autoridad. Ponernos bajo autoridad de otro, bajo autoridad de Dios, y también bajo a una autoridad espiritual aquí en la tierra. Y cuando te hablo de autoridad, no significa ni implica que tú eres inferior. Significa e implica es que tú ya no estás viviendo tú, sino está viviendo Cristo en ti. Porque el hecho de que yo sea tu autoridad no significa que yo soy no significa que yo soy más grande que tú. Todos somos iguales delante de Dios. Pero tú reconoces el manto que reposa sobre mí. Tú reconoces el manto que reposa sobre el hombre de Dios. Es lo único. No es que yo soy más que tú, somos todos iguales. Pero tú reconoces la autoridad, reconoce el manto que Dios puso, reconoce la cabeza, reconoce que tiene que estar sometido. Y cuando Dios ve sometimiento, Él dice: este hombre va a resistir. Vas a resistir y vas a aguantar. Este hombre vas a resistir al diablo, y el diablo tendrá que huir de vosotros. Dios te dice: resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero no te dice resistir la tentación. Tú sabes dónde tú cojeas. Las tentaciones que llegan donde tú sabes que tuviste debilidad. No digas: yo voy a estar en esa discoteca si sabes que tuviste problemas con alcohol en el año pasado y Dios te está trabajando, y tú dices: yo voy a entrar ahí porque yo soy fuerte. Eso no es lo que quiere Dios hacer contigo. De esos lugares tú tienes que correr, porque es mejor que digan: aquí corrió, que digan: aquí cayó. Hay lugares donde tú tienes que impedir de estar en ese lugar. Hay lugares que tú tienes que impedir, decir: yo no voy a entrar a ese lugar.
no me creo fuerte. Yo sé que estoy con Cristo, pero hay lugares que tengo que soltarlo. Hay cosas que tengo que soltarla. Hay cosas que no pueden estar en mí. El mundo no puede estar en mí. Yo sé que Dios está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Que busco ahí donde hay alcohol, que busco ahí donde hay romo, que busco ahí donde hay droga, que busco en ese lugar. Si tú sabes cuál fue tu debilidad, ¿qué busca en ese lugar? ¿Qué busca ahí? Dios, vas a hacer todas las cosas nuevas. Con mucho que verdaderamente han tomado esta palabra en serio. Cuando encontramos a Jesús en el templo hablando con los dos doctores de la ley, Jesús tenía 12 años. Y a los 12 años ya le entendía lo que es autoridad. Estaba sometido a Dios y estaba sometido a sus padres naturales. Estaba sometido a Dios. ¿Por qué? Porque a los 12 años ya tú eres responsable de tu obediencia. Por eso Él era Dios, pero se sometió aún a su Padre. Y Él vino a darnos ejemplo de cómo vivir la vida. Él vino a darnos ejemplo de cómo tenemos que aprender a someternos. Por eso la palabra de Dios habla en el libro de Lucas. Dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y guardaba toda esta cosa en su corazón. Entonces el apóstol Santiago está haciendo referencia y dice: así que nos tenemos que acercar a Dios y someternos. Está hablando que tenemos que rendir cuenta. Tenemos que aprender a ser contable. Si usted salió a cualquier lugar, cuente, porque cuando usted rinde cuenta, ya la carga no cae sobre usted. Pero es cuando usted es contable. Hay gente que nunca cuentan para dónde van, y es un serio problema. Aprenda a decir: me voy a mover, y se va con la bendición de su papá, se va con la bendición de Dios, se va con la bendición de la autoridad que usted está sometido. Cuando estamos sometidos, estamos reconociendo que Dios es el dueño de nuestra vida, que dependemos de Él, que Él es todo para nosotros. Es reconocer que ya mi vida no hace lo que quiere hacer, que yo no soy dueño de mi acto, sino es el Dios del cielo que es el dueño de todo lo que yo hago. Ya mi cuerpo no depende de mí mismo, depende de Él. Mi alma le pertenece completamente a Jesús, porque Él no compró con un precio bien caro, no compró con precio de sangre. Por eso su palabra establece en el libro de 1 de Corintios: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo ya no depende de ti. Tu cuerpo no es tuyo. ¿Cómo tú glorificas a Dios con tu cuerpo? ¿Cómo glorifica a Dios en el espíritu? Haciendo su voluntad, caminando como Él quiere que tú camines, caminando como Él quiere que tú andes en su camino. Por eso lo que distingue a un cristiano de otro es que Cristo está en el corazón de uno, y en el otro usted sabe quién está. Pero cuando Cristo rinde, o usted se rinde ante la voluntad de Jesús, usted se rinde ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque usted lo reconoce. Es porque usted sabe que Él es el Rey de su vida. Es porque usted sabe que Él gobierna su vida. Es porque usted sabe que Él vive en usted. Es porque usted sabe que todo lo que usted hace lo hace para Él. Tenemos que plantarnos, iglesia, en el corazón de Jesús. Y ese amor que Santiago dice se traduce: resistid al diablo y él huirá de vosotros. En vez de resistir a Dios, porque muchas veces la gente resiste a Dios, cuando Dios te quiere hablar, no lo resista. Resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Hermano, Satanás es un ser real. Debemos de entender que Él es un ser real. Y debemos de evitar dos extremos. Porque muchas veces le damos tanto lugar al diablo, que todo lo que hablamos es el diablo y todos los problemas son el diablo. Sabemos que Él tiene una parte, pero no le dé tanto lugar a Él. No le dé tanto dominio a Él. No le dé tanto lugar a Él. Usted tiene que saber que Él es un ángel caído, que usted tiene poder, tiene autoridad dado por Dios. Pero también hay algo, que a veces hay un extremo, que muchas veces nosotros creemos que Él no está, y Él está ahí. Por eso ambos extremos son bíblicos. Satanás es un ser real, es un ángel caído que busca destruir la obra de Dios, busca destruir la iglesia. Él quiere destruir tu vida y tiene que reconocer que Él quiere destruirte. Pero no le dé tanto lugar, ni tampoco le quite el lugar. Lo que quiero decirle es que tiene que estar centrado en Jesús. Lo que te quiero decirle es que tiene que aprender a ponerte a cuenta con Dios, para que podamos amar la cosa del cielo y no amemos más lo del mundo que al Dios del cielo. Satanás es un ser real que debemos de evitar estos dos extremos, en creer que todo lo que produce Él o todo lo que pasa en tu vida es por culpa de Él. Muchas veces tú eres el propio culpable de todo lo que está pasando en tu vida. Tú eres el propio culpable. Y él quizá escuchaba un cuento de alguien que hablaba, una historia. No la voy a decir. Se la voy a decir el domingo. Lo que viene el domingo se la digo. ¿Cuánto viene el domingo? Por el domingo se la digo. Recordando que no podemos vencerle nosotros mismos a Satanás. Si no le podemos vencer, ¿sabe cómo le podemos vencerle? Es por su gracia. Es por la gracia de Dios que podemos vencerlo. Es por la gracia, es por el favor que Dios puso en nosotros que podemos vencer todo ese espíritu del diablo. Dios nos dio esa autoridad, no porque lo merecemos, sino por su gracia. Por eso es que tenemos que vivir una vida humilde. Cuando vivimos una vida humilde, una vida totalmente arrepentido delante de Dios, nos vamos a vivir y vamos a vivir totalmente humillados y reconocer que Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él se acerca a Él. Entonces tenemos que reconocer que delante de Dios somos polvo y ceniza, como dijo Abraham cuando se paró al interceder por Sodoma y Gomorra. Tenemos que reconocer que con Dios es que podemos alcanzarlo todo. Y sin Él no somos nada. Sin Él nuestra vida está más perdida que un reloj de a peso. Sin Él nuestra vida no tiene significado. Por eso dice su palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios resiste a aquellos que se creen que son los dueños de todo. Aquellos que se creen los dueños de la película, Dios los resiste. Dios los resiste. Pero cuando somos personas humildes de corazón, personas que imploramos el favor de Dios, que buscamos la presencia de Dios, que no nos enaltecemos nosotros mismos, sino que buscamos su gracia. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces nunca podemos nosotros exaltarnos, sino debemos de vivir humillados, y que sea Él el que nos exalte, que sea Él el que nos lleve a las naciones, que sea Él que nos lleve a otro nivel, que sea Él el que lo haga todo. Y eso solo sucederá cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, como si nosotros estuviéramos totalmente haciéndolo todo para agradarle a Él.
Debemos de hacerlo todo, buscar el favor de Dios. Debemos de hacerlo todo, buscar la presencia de Dios, vivir para Él, humillarnos para Él, que todo lo que hagamos sea para Dios. Si Dios nos ha dado una promesa y si lo hacemos, vamos a exaltar como Él lo hace. Dios nos va a exaltar, y por eso la Biblia nos enseña que la exaltación es perdonar a nuestro pecado, limpiar nuestras almas, llenarnos de gozo, vestirnos con la ropa de salvación. La Biblia nos enseña toda esta característica para que podamos alcanzar a la persona más importante, que se llama Jesús, viviendo una vida totalmente íntegra delante de Dios. Y si hemos pecado, hay una solución, y esa solución vas a hacer y vas a venir a alcanzar la promesa cuando nos humillamos de todo corazón, cuando vivimos para agradar al Padre, cuando vivimos para buscarlo a Él. Por eso la clave para resistir al diablo y podamos acercarnos a Dios es permanecer cerca de Él, es permanecer buscándolo a Él, es permanecer totalmente dependiendo de Dios, es buscar su presencia en todo lo que hacemos, que Él sea el que nos ayude en todo lo que hacemos. Por eso cuando empezamos a arrepentirnos verdaderamente, ya estamos sometiéndonos a Dios. Pero cuando lo hacemos, no buscando nuestros intereses, sino buscando lo de Dios. Levántate y ponte sobre tu pie. Y vine hoy a profetizarte en esta palabra. Dios hoy va a hacer cosas extraordinarias contigo. Y Él te dice en Isaías 43: no acordéis de las cosas pasadas, ni tenga memoria de las cosas antiguas. Y Él dice en su palabra: he aquí, yo hago cosas nuevas. Él está hablando que pronto saldrán a luz cosas nuevas. Él te está diciendo que Él hace cosas nuevas. Te está diciendo: no importa el desierto que tú viviste, no importa si te caíste, no importa si alguien te quiso dañar, Él viene hoy a hacer cosas nuevas. Él dice: lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez contigo. Te está acordando y te está diciendo: lo hice y lo voy a volver a hacer porque eres mi hijo, lo voy a volver a hacer porque eres mi hija. Y pronto saldrá la luz que tus hijos le servirán, y pronto saldrá la luz que tu familia le pertenecen a Cristo. Y Él está diciendo pronto. Está hablando de pronto. No está hablando que para mañana, es pronto. Lo que va a recibir es pronto. Él te está diciendo: si te arrepientes y vuelve a Dios, te acercas a Dios, vuelve pronto, vuelve pronto. Esa bendición que el diablo te quiso robar, Él te dice: si te arrepientes y vuelve a mí, vuelven pronto. Arabasana.